Si el pasado te enseñó a sobrevivir, ahora es tiempo de aprender a vivir. Carolina, la mujer de hoy, te da la bienvenida hacia una vida mejor. Y muchos otros estudios para ayudarnos en el proceso de sanación. La licenciada Lesbia González, que está hoy para hablar sobre el tema el duelo, sus mitos y sus formas. Lesbia, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carolina, muchas gracias. Es un gusto, muy honrada de estar aquí esta tarde. Con un tema tan bonito que decía yo cuando empecé el programa, antes uno oía duelo, está de duelo, tiene un duelo, pensaba se le acaba de morir alguien, ¿verdad? Asociábamos el duelo solo a la muerte y ante todo si era de un ser querido, pues sí, alguien que conocí muy poco, pues como que no me pega tan duro, ¿verdad? Pero si era cercano a mí y ante todo ese cariño implica una pérdida muy grande, entonces ahí dicen, esto sí me devastó. Pero resulta que también nuestro estatus económico, una mascota, el cambiar de país, el cambiar incluso de estado civil, si hay dudas de por medio, todas estas cosas que implican, entiendo yo, Lesbia, en nosotros una sensación de pérdida de algo muy valioso, muy querido, vamos a vivirlo sí o sí en forma de duelo. Así es. Cuando hablamos de duelo, tratamos de hacer la diferencia, ¿verdad? Duelo por muerte, la muerte de un ser querido, y luego hablamos de el duelo por pérdidas significativas. ¿Esa sería la única clasificación, por muerte o por pérdidas significativas? De manera muy simple, sí. Ok. Y en las pérdidas significativas nosotros podemos hacer como otra subclasificación, por ejemplo, pérdidas significativas emocionales, en donde usted puede incluir el divorcio, el casarse, el salir de casa para el hijo implica un desprendimiento, el nido vacío, cuando los hijos se casan y la familia, los padres se enfrentan a una nueva etapa. Tenemos pérdidas significativas de salud, un diagnóstico complicado, pérdidas significativas de belleza, de situaciones económicas, de fuerza, el pasar de ser productivo laboralmente al estado de jubilación. Es una pérdida significativa. La pérdida de la mascota, que antes usted dice, estaba triste porque se murió mi perro, y la gente habría dicho, ay, tenga gracia, ¿verdad? Pero hoy reconocemos que la pérdida de la mascota es dolorosa. Y hay quienes la minimizan y dicen, ¿cómo te vas a poner triste por un perro o por un loro o un gato? Son parte de la familia. Son parte de la familia, y por eso a mí me gusta esta clasificación de significativo. Porque ¿qué es significativo? Es algo que es importante para usted. Y si para usted importa, es todo lo que se requiere. Entonces, eso nos da mayor libertad de poder decir, si a él le importa, no es necesariamente que sea importante para mí, pero debo respetar su dolor. Ahí está la palabra. Clave. En el duelo no solo es el que lo vive, sino quien lo acompaña a uno durante el duelo. Creo que de las cosas más grandes que podemos hacer por otros, si no somos nosotros los dolientes, es respetar. Exacto. El proceso y el tiempo y el camino de que cada uno elige. Sí. Y el respeto implica, voy a estar solamente estar. No le voy a decir cómo lo debe de llorar, cómo lo debe vestir, cómo lo debe vivir. ¿Por qué? Porque este es su dolor. Pero por respeto, por cariño, estoy. Y siempre nos afanamos mucho en qué hay que hacer. Pero ¿qué le digo? Y realmente lo que hago es estar presente en el momento, para el doliente. Eso de ahorita lo apunté aquí a la carrerita. ¿Qué le digo? ¿Se ha fijado, Lesbia, que hay gente que dice, yo creo que a nadie le parece divertido ir a dar pésames, ir al cementerio, o sea, a un entierro o a un velorio? Divertido no es.
Hay gente que va con más facilidad, hay gente que muestra resistencia y dice, a mí eso no me gusta, así que por lo tanto no voy. Ya si me lo cruzo algún día a la persona en algún momento le diré o le mandaré una notita, pero a mí esas cosas no me gustan, dice la gente. Porque luego cuando estamos frente a la persona, ¿qué le digo? Es tan rico que es abrazar sin decir nada. Exactamente, solo el abrazo. Mira, hay muchas frases que en la buena intención hacen mucho daño. Y hay frases que al doliente le ofenden. Le ofenden. Entonces nosotros, en este tiempo en donde hablamos mucho de la realidad que es la muerte, no para vivir triste, sino para vivir bien, hablamos de ¿por qué tenemos que decir algo? Es como que tuviéramos un chip incorporado, tengo que decirle algo para hacerla sentir bien. Y cuando a mí me duele la ausencia y la muerte de mi ser querido, nada me va a hacer sentir bien, pero me ayuda la presencia. Entonces, ¿qué debo decir? Un abrazo. Un abrazo. Y un abrazo tiene efectos curativos, tiene efectos de consolación. Sí. Entonces, abrazo y el silencio acompaña. Y me mantengo a la par del doliente en mi silencio. En el velorio no deberían haber carcajadas, ni chistes. Que suele haber. ¿Y sabe por qué se instala? Porque nos incomoda el dolor. Rápidamente para bajar tensión. Empezamos a ver qué podemos hacer para que esto no esté tan triste. Pero si es un velorio, si estamos hablando de que están llorando a alguien, ¿por qué tenemos que inyectarle humor? Y el guatemalteco tiende a tener ese humor medio negro, ¿verdad? Entonces, hasta un personaje que con el nombre velorio y la implicación del chiste en el tiempo del dolor. Entonces, inadecuado las frases que tenemos aprendidas, ¿verdad? ¿Cuánto lo siento? Me doy la vuelta y me encuentro con alguien y le digo, qué bueno verte vos. Y le acabo de decir al otro cuánto lo siento. No lo puedo sentir, pero sí le puedo decir, le doy el abrazo y le puedo decir, aquí estoy. Te quiero mucho, estoy para ti. Nada más. El otro, el doliente, probablemente no me va a pedir nada, no puede pedir nada, no en ese momento, pero estoy aquí para ti. Y me retiro silenciosamente a acompañar. Es un proceso de mucho respeto y honra. Respeto para mi amigo o mi familiar doliente y honra para el fallecido. En el silencio, estos son tiempos de silencio, no de carcajadas, ni de reencuentros con viejos amigos, ni de cruce de tarjetas, que yo lo he visto y es inadecuado. Es que el cruce de tarjetas es de pongámonos en contacto, reunámonos, un negocio, ¿en qué andás? Contame, ¿verdad? Entonces ya se vuelven, se vuelven reuniones sociales. Y es comprensible que no es agradable ir a dar un pésame, pero son actos de honra, de son cariño. Son manifestaciones de cariño hacia quien se queda. Claro, qué difícil es quedarse solo. Y fíjese que hemos vivido como experiencia personal y hemos visto en el acompañamiento terapéutico cuánto se acompaña las primeras 72 horas y cuán sola se queda la persona después viviendo el puro proceso de duelo. Se quedan absolutamente solos porque la sociedad le incomoda el dolor. 72 horas estamos rodeados y la gente aguanta eso hasta el entierro. Entonces, se termina el entierro, todo el mundo se va y la persona literalmente se queda sola. Pero a la larga no será mejor. Mire, sí, porque el proceso de duelo es personal. Sola. Yo siento que, dígame si estoy loca o qué, pero por lo menos eso es como yo lo siento. A mí, por ejemplo, cuando murió mi mamá, mundos de gente a la que uno siente tan rico abrazar y gente a la que como que socialmente uno tiene que abrazar, ¿verdad? Entonces, a mí me daba por irme al cuartito, a mí me da por aislarme porque yo necesito menos el agobio de qué pasó y contame y de a mí eso no. Es que la presencia que usted está narrando es la inadecuada. ¿Qué le pasó? Contame.
Eso está totalmente fuera de lugar. La presencia de la que hablamos es de la que está. Y que, por ejemplo... Son las que uno siente rico que estén ahí. Solo están. Y, por ejemplo, se le puede acercar y le deja una taza de té y uno se retira. Ve que usted no ha tomado agua porque el apetito baja, pero hay que mantenerse hidratado y la cuida y le pones un vaso de agua y se retira. No la obliga. No está en este tema de habla que habla, ni tratando de sacarla del estado de shock en el que está, sino está. Eso es algo clave, Lesbia, que trata uno de sacar al doliente del estado en el que está, solo porque uno no sabe manejar el dolor. Entonces debemos empezarnos a preguntar nosotros, ¿por qué a mí me incomoda el dolor? ¿Por qué quiero al otro? ¿Por qué quiero arreglar al otro? No es ese. Estar triste no es estar mal. No es estar mal. Estar llorando no es estar mal. Estar sin llorar no es estar mal. No. Porque luego hasta eso se permite la gente evaluar. ¿Viste qué tranquila estaba Carolina? Estaba en shock. O no, o estaba en paz. O estaba en paz. Pero lo difícil viene después, cuando del shock se mueve a la manifestación del dolor, que puede ser llorar por un periodo de tiempo a su ser querido. Y la sociedad pone tiempos para el llanto. Y cuando la ve llorosa, la gente le dice, pero la seguís llorando. Y aquí viene la otra frase, no la dejas descansar. Si ya sabes, desde la fe, ¿verdad? Si ya sabes que está en un mejor lugar, está implícito. Entonces no tienes que llorar, pues, porque sabes en dónde está. Te vas a enfermar. Y el lenguaje de la tristeza son las lágrimas, como el lenguaje de la felicidad es la risa. Entonces usted, cuando está contenta, se ríe, y cuando está triste, llora. Pero la sociedad le pone tiempos. Ya pasaron 2 meses. Y tal vez se murió el cónyuge luego de una relación de matrimonio de 30 años. Y quieren que la persona que quedó brille y sea como antes. Y el dolor nos cambia. No, y si brilla está mal también. Por eso le digo, es que la sociedad nunca está contenta. ¿Y sabe qué genera? Culpa. Si brilla, el doliente dice, ¿qué van a decir? No tengo derecho a ser feliz. No tengo derecho a ser feliz. Y si llora, tampoco, porque yo digo que creo en Dios, entonces no estoy siendo buena cristiana porque estoy triste. Entonces, encima de su dolor, tiene que llenar la expectativa de la sociedad. Y eso es un mito. Y hace mucho daño. Porque si tiene fe, entonces no se ponga triste. ¿Y qué hago con lo que siento? Y en esta época que es tan linda para nosotros, hay mucho doliente en nuestra sociedad. Hay gente que esta época le parece devastadora. Devastadora. Y quisieran dormir, abrir los ojos y que ya fuera enero. Porque mortifica regresar, recordar la silla vacía, el cuarto vacío, y la sociedad, nuestros amigos, a veces son inapropiados, ¿verdad? Lo que yo he oído, Eugenia, Lesbia, es que el primer año es como el más duro, porque es el cumpleaños, el aniversario, son la todas Navidad, las primeras veces. Sí, ¿verdad? Entonces es como más devastador, aunque también como no es como que primera, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y no, pero ya voy en el nivel 4, puedo regresar al nivel 2, puedo regresar al nivel 1, puedo avanzar al 6, puedo regresar al 3, pues, o sea, es algo que en el duelo se va dando todo ese juego, porque dice alguien, bueno, yo aparentemente tenía ya más calma, ya pasaron 2 años, 3 años, 4, 5 tal vez, y pues recuerdo con cariño a mi ser querido y todo está bien, pero de repente, de la nada, porque uno dice de la nada, hoy amanecí llorando, aparentemente sin una razón. Entonces, ¿cómo pueden haber esos episodios de voy, vengo, así hayan pasado ya unos años de esa pérdida? Primero debemos tener bien claro, y es educarnos en el proceso. El proceso de duelo no es lineal.
No vamos etapa A etapa B, a etapa C, como que fuera escalonado. El proceso de duelo es como una montaña rusa. ¿Qué sucede? En el primer año nosotros podemos experimentar y sobre el proceso de duelo y sus etapas hay de 7 a 5 a 4 y es muy difícil saber de memoria todos los nombres. Por eso cada vez lo tratamos de hacer más simple, ¿verdad? Entonces la primera etapa, la de la negación y la ira, nosotros describimos en ella el momento del shock, el momento de no lo puedo creer, y esa puede durar de 1 a 3 meses, para luego entrar a la etapa de la tristeza más profunda, donde no vemos esperanza, y esa dura de 6 a 15 meses, y llegar de nuevo a la etapa de la aceptación o nuevos comienzos, y estamos hablando ahí ya de 24 o 28 meses o un poco más. ¿Puede alguien por situación X quedarse en esa etapa 1? Sí. Prolongadamente. Sí. En un proceso de duelo no sano, el ideal es ir avanzando en cada etapa, vivirlas y salir. Pero yo creo que la minoría vive los procesos de duelo de manera sana. En un duelo, sí, porque sale. El duelo patológico se queda estancada. Se queda estancada en 1 o 2. Usualmente es en la de la tristeza porque es tan larga. Son 15 meses, 18 meses, usted está hablando ahí ya de 2 años. Una pregunta ahí, Lesbia, no es el tiempo el que me saca de esos procesos. Es lo que hago. Exactamente. Porque si uno ya el tiempo me va a quitar dolor profundo. Es otro mito. Exacto. El tiempo sana. No, es lo que hago en el tiempo. Y hoy nosotros contamos, por ejemplo, con más recursos para manejo de dolor. Uh-huh. Hay más espacios. Y aún así yo me atrevo a decirle, Carolina, que siguen siendo muy pocos. Porque rápido llevamos a la gente a que se ponga máscaras. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Ya bien, ¿verdad? Fortalecida, ¿verdad? Y entonces yo pregunto y yo respondo. Y el doliente me dice, sí, ya me siento mejor. Eso es una máscara. Es que si uno no está como para andar contando, diciendo, uh-huh, porque eso no es algo que uno platica con todo el mundo, es como una forma de acabar la conversación. Es que no quiero ir. Punto. Ajá. Así yo sé que no es así y puedo con otra persona, uh-huh, que me abre su corazón, que presta sus oídos, que tiene una escucha generosa y me dice cómo te sentís. ¿Cómo te sentís? En vez de cómo estás. ¿Verdad? Porque el cómo estás trae una respuesta automática. Uh-huh. Bien. ¿Cómo te sentís? Esa es una pregunta que es más profunda. Claro. Me da más permiso a decir con todo mi corazón, pues de ahí la llevo, estoy mal, estoy triste, estoy enojada, estoy... Y hay personas que todavía nos dicen, ¿de verdad quieres saber cómo me siento? ¿Estás listo para saber cómo me siento, verdad? Entonces, regresando a la primera pregunta, como no es un proceso lineal, yo puedo ir avanzando, permitiéndome vivir mis emociones, adaptándome al medio sin mi ser querido. Pero de repente llega la Navidad, de repente es el cumpleaños, de repente es la boda de alguien. Y yo digo, si aquí hubiese estado. Y ¡pum!, me regreso otra vez como que se acabara de ser. Y la gente, las personas, cuando no saben que esto es normal, dicen, a la madre, yo sentí que ya iba avanzando, pero no, o me estoy volviendo loco, porque hay días que me levanto bien, pero hay días que no me quiero levantar. Y esto es normal, por eso es como una montaña rusa. Hay días muy buenos, que hay que vivirlos, y hay días muy malos, igual hay que vivirlos. Permitirme vivir mis emociones es sano. El dolor es un gran maestro, uh-huh, y bien utilizado trae grandes aprendizajes. O es un tremendo enemigo, si lo veo como tal, le voy a poner tierra encima, le voy a dar la espalda, me tapo los oídos, en lugar de crecer. Entonces ahí viene donde me pongo las máscaras, ahí viene donde hincho la piel, no importa, no es para tanto, solo fue un ratito, o ya se me va a pasar, o sea, busco mecanismos de evasión de dolor para pasármela bien, como que la vida fuera 100% pasármela bien. Sí, busco
lo que nosotros denominamos como puentes, ¿verdad? Me quiero brincar la etapa de difícil y brinco del primer impacto y del dolor intenso a tomar mi vida como era. Y ahí tenemos los refugios, ¿verdad? Entonces me refugio en el trabajo. Hay gente que trabaja. ¿Y cómo estás? Bien, está ahí trabajando vos. O busco otro refugio que es el sueño. Y quiero dormir y no molesto a nadie y nadie me molesta. Refugios como las bebidas, las pastillas, la comida, las relaciones, las drogas, el ausentarme de la vida misma. Y el riesgo de cualquiera de estos escapes es que dejo de ver a los vivos. Literalmente me muero con mi muerto. Empezando por mí. O sea, a quien dejo de ver es a mí. Ya no me miro a mí. Ya me ignoro. Ya me ignoro. Es como que me muriera con mi ser querido. Y al mismo tiempo ya no veo a los vivos porque se me murió uno. Pero esa es otra frase que le van a decir a la gente. Tenés más hijos. Ay. Ellos te necesitan y uno en ese momento tiene ganas de ¿sabes qué? Andate. Pero en el proceso yo debo llegar al punto de volver a vivir. Por mí y por los otros. Pero mire, lo interesante es en el proceso. No en el entierro. ¿Verdad? Que ahí le empieza a la gente inadecuadamente, le empieza a dar solución a su dolor. Pero mira, frases difíciles, ¿verdad? Que yo he escuchado. Por lo menos lo estás enterrando. ¡Oh! Mira, tenés más hijos. Estás joven, te puedes volver a casar. Y lo está enterrando. Ya la están casando. Ajá. El afán del otro de resolverle. Pero es porque a nosotros nos estorba y queremos, le digo, ese chip de querer arreglarlo todo. De no saber manejar el dolor. Y entonces yo me tengo que preguntar, ¿y si esto me pasara a mí? ¿Estoy anuente a que en la rueda de la vida esa silla la voy a ocupar en algún momento? No es que sea un ave de mal agüero lo que estoy diciendo, es que el sufrimiento es inherente a la vida. Con suerte estoy ocupando la silla del doliente y si no estoy en el cajón, pues estoy siendo yo la que está siendo velada. Exactamente. Y mire, es tan interesante porque es en momentos como estos en donde hay reflexión. En la bulla, en la fiesta, en los convivios, ahí nadie está pensando, la vida es finita. Es en los tiempos de duelo en donde se hace la reflexión, ¿cómo sería si fuera mi familia la que estuviese en el duelo? Uno empieza a pensar y por eso es que como no nos gusta, evitamos la reflexión y buscamos la solución. Solucionarle el dolor al otro. Ya vas a estar bien, hombre. Mira, yo te llamo la próxima semana y vemos qué hacemos. Salimos a comer y la gente ni quiere salir de la cama. No quiere. Y si lo hace, es porque a veces 5 días le dan por duelo. Y cuando llega a su trabajo le dicen, de regreso, ¿verdad? Usted es fuerte, ya sabe que nosotros aquí lo esperamos, usted siempre ha sido el alma de la fiesta y ya le pusieron otro peso encima, ¿verdad? Son los mitos del dolor, del duelo en nuestra sociedad, como es el hombre de la familia. Apechugue, ¿verdad? Usted va a sacar adelante. Ahora es cuando más lo necesitan. Se muere el papá y al hijo mayor. Bueno, ahora le toca a usted ser el hombre de la casa. Y tenemos... Y no toca. Y no toca al hijo mayor ser el hombre de la casa. Es hijo. A la mujercita mayor ser la mujer de la mamá. Casa. No se toca. muere la mamá y le pasan todo el paquete a la hija mayor. Sí, no toca. Ahora usted cuida de su papá y de sus hermanos. No Mire toca. cómo le ponen roles que no son los adecuados. Uh-huh. Y se los imponemos desde nuestras creencias, ¿verdad? Y eso no ayuda a vivir el duelo. Porque entonces usted tiene a hijas llorando a su mamá, que lloran en calladito, como dice usted, en el cuartito. Y cuando salen es, bueno, a ver, me toca.
No, pero a mí me gustaba el cuartito para no estar saludando. Ajá, sí. Pero en la vida real es que vivimos nuestro dolor en el cuartito. Yo les digo cuando en los grupos de duelo que servimos, a veces nos toca enterrar la cara en la almohada, porque a los demás no les gusta oírnos llorar. O decimos, no hablemos de ella para que no se ponga triste. Ese es otro mito. Si oír el nombre de mi ser querido que falleció es como música, porque quiere decir que no lo olvidan, que es uno de los grandes temores. Una mamá que entierra a un hijo, su miedo es que lo olviden. Yo creo que cuando llegamos a ser bisabuelos, porque ya tatarabuelos está más difícil todavía, ahí empezamos a ser olvidados. Si le preguntamos agarramos a 20 personas, los nombres, ¿me puedes dar los nombres de tus papás? Con suerte sabe quiénes son su papá y su mamá y se los dicen a uno. Sus abuelitos maternos y paternos todavía fluye fácil. Los bisabuelos, híjole, espérate, pues vamos a ver. Me acuerdo que mi mamá mencionaba a su abuelita, pero nunca, la verdad, nunca habló del abuelito de ella o cosas así, ¿verdad? Sí. Entonces diciendo, Jesús, Señor, apenas es como bisabuelos y ya empezamos a pasar a la historia, no digamos como tatarabuelos. Ay, no, ya. No contamos las historias, o sea, son de los secretos de familia, ante todo, si no fueron muy bonitas, lo que hablábamos fuera de micrófono, del legado, ¿verdad? De las herencias, el legado, o el dolor, la vergüenza y todo lo que está implícito en un árbol genealógico. Diciendo, bueno, si vamos a durar tan poco, que el legado que dejemos para las siguientes 2 generaciones, mis nietos y mis bisnietos, pues logren alcanzar todavía algo de esa bendición que yo recibo, que comparto, que ellos también puedan en un futuro aprender a tener ese tipo de vivencias. Pero ¿qué es lo que estamos viviendo hoy por hoy? Se están perdiendo las tradiciones, y las tradiciones se transmiten mucho de manera oral. Pero usted observe a las familias, ya no platicamos. Y si platicamos es los chats familiares. Entonces en el chat se discute el día a día y algunas cosas, pero la tradición oral, que yo crecí con abuelita de los dos lados, de mi mamá y mi papá, y yo recuerdo a mis abuelitos sentarnos y todos los primos alrededor y oír las historias de los abuelitos. Eso para mí es un tesoro. Yo ahora tengo mi nieto de 5 años y mi nietecita que acaba de nacer, y yo espero poder transmitir eso, ¿no? Y les cuento a mis hijas, miren cómo era, pero esa es la tradición oral. Y la juventud que va viviendo tan aprisa, le dice a uno, va, contalo rápido pues, pero contalo rápido. Y usted dice, no, si esto hay riqueza en lo verbal, ¿verdad? Los tonos de voz, la narrativa, pero eso ya no se vive. Sí. Ahí te mando la foto, mírala, cómo era. No, es el tiempo. Y lo mismo sucede en estos procesos, ¿verdad? La plática, el estar. Cuando hablábamos hace un momentito de qué hago en el tiempo, ¿verdad? Y que la gente se aleja del doliente. La persona que acompaña al doliente no está encima queriéndole hablar, porque por eso es el tiempo del silencio. Acompañamos, hacemos presencia, pedimos permiso para llegar, pero llevamos algo en las manos. ¿Cuántas casas hay de dolientes que no tienen comida? Que nadie ha lavado un trasto. Y esa mamá dolida porque se murió de repente un hijo, un esposo o su propia mamá, tiene que levantarse y pensar, ¿qué les doy de comer a estos patojos? Dígame, no hay energía, duele hasta respirar. Pero si hay una amiga o una sociedad cristiana que acompaña, le hace un súper, mire, solo eso. Te vamos a llevar un súper, te lo vamos a dejar en la puerta, solo abrinos. Se juntan amigas, les limpian la casa. Les llevan un paquete de pañales, les llevan comida hecha. Yo siempre digo, una maleta de frijoles con un queso y se deja ahí. No es estar para que me platique, ¿verdad?
es que no quiere hablar, por eso no llegamos. No, nadie quiere hablar en el dolor. Pero sí que agradable es, me dejaron comida, me dejaron un cartón de huevos y está, mi cocina está limpia. Ese es el cuidado, esa es la presencia. Lo entendemos como, es que no quiere hablar, no quiere salir. Nosotros le decimos que salgamos a comer y no quiere. O quiere hablar solo de lo mismo. Es otra queja. Y nosotros en el silencio escuchamos. Va a narrar, va a volver a narrar, va a recordar, y yo me acuerdo que le gustaba, y lo vuelve a contar, y el que acompaña escucha. Una escucha generosa, ¿verdad? Una escucha generosa, una escucha para lo que el otro quiere hablar, no lo que yo quiero decir. Porque somos muy buenos en decirle al otro, mira, cuando a mí se me murió mi mamá, yo lo que hice fue, y empieza. Entonces el doliente a veces, él es el que se queda callado. Y a mí me sirve de terapia poder contar mi historia. ¿Ve? Pero no es así. Y eso tendemos a hacerlo mucho. No vieras, cuando a mí me pasó, nosotros lo que hicimos. Pero ya no se trata de mí. Se trata del dolor del otro. Se trata de ti. Se trata de ti, se trata de tu dolor. Y lo que hablábamos, si a usted le duele, importa. Y es todo lo que yo necesito saber. Si me quiere contar cómo fue, yo la escucho. ¿Al cuánto tiempo, sin estandarizar, sin que sea una regla, podemos pensar que es un duelo patológico, que sí es necesario buscar acompañamiento y que esta cosa, lejos de mejorar, se está complicando? Mira, si hablamos de tiempos, sin que quede escrito en piedra, ¿verdad? Uh-huh. Pero hablamos de un duelo sano, nos puede llevar hasta 3 años, dependiendo de 2 elementos importantes: quién murió y cómo murió. Eso es importantísimo, ¿verdad? Podemos pensar, el orden de la vida nos dice que las personas mayores nos vamos a morir primero. Ese es el orden. Cuando ese orden se rompe, es un elemento que complica. ¿Y quién murió, verdad? Yo espero enterrar a mis padres, por ejemplo. Pero no a mis hijos. Pero no a mis hijos. Eso complica. Y luego, ¿cómo murió? No es lo mismo morir que mi ser querido muera. Por ejemplo, mi mamá. Es mi vida real, ¿verdad? Es el único ejemplo que yo puedo poner. Mi mamá murió a los 50 años de un tumor en el cerebro. Pero era mi mamá, un diagnóstico, la acompañamos 3 años en su proceso de enfermedad y muere. Pero hace 6 años enterré a mi sobrina, de 22 años, una muerte violenta. Eso es otra historia. Elementos que complican el proceso de duelo. ¿Quién y cómo? Y nuestra sociedad guatemalteca tiene muchos cómos complicados. Muertes violentas, desmembramientos, desaparecidos. Es duelo complicadísimo, ¿verdad? Sí, porque eso de no enterrar muerto es parte de que se quede abierto. Exacto. El duelo. No tengo certeza porque no tengo un lugar a donde llevarle flores. Es decirlo, aquí lo dejé. Y guardo en mí la esperanza de va a aparecer. Exactamente, va a aparecer, porque es esa duda, no está. Pero entonces si no está, puede que esté vivo. Y la esperanza, como dice el refrán, ¿verdad?, lo último que muere. Y tenemos muchas familias esperando, no 1 año. La guerra nos dejó muchos desaparecidos. Y hay esperanza en muchas familias que dicen que no piden ni siquiera que esté vivo. Que esté bien. Ni siquiera, Carolina. Dígame dónde están los huesos para enterrarlo dignamente. El tema de la dignidad aparece en el tema de la muerte. Hasta ahí. Claro, porque la dignidad es parte de la persona. Entonces, solo dígame dónde están sus huesos para enterrarlos. Mira estos que vemos, estos actos de las fosas, ¿verdad? Cuando los sacan y los ponen y les dan su caja. Miren lo importante que es
saber el cierre, aquí está. Ya no es ni siquiera que lo voy a abrazar, no, es quiero sus huesos y lo entierro y ahí se cierra el círculo. Entonces, un duelo sano nos puede llevar 3 años. Más allá de eso, empezamos a considerarlo como un duelo que se enfermó. Sí, en una oportunidad oí a una persona que hablaba de la pérdida del hijo con tantísimo dolor. Yo dije, seguramente tiene 6 meses de muerto o algo así. Tenía 18 años Sí. de haber fallecido y el dolor era tan vivo, tan grande. Sí. Les dije, Dios santo, aquí está esto, pero... Sí. Y es porque las tareas del duelo, que las tenemos acá, ¿verdad? Las tareas del duelo implica cambios, ¿verdad? La tarea de expresar cómo fue, la tarea de vivir mis emociones, la tarea de asumir mi vida sin la presencia de mi ser querido, para luego recolocarlo en mi vida para continuar viviendo. Esas son tareas que hacemos en el proceso del duelo, las famosas tareas de William Worden, ¿verdad? Mencionó 3. ¿La primera? La primera... La segunda fue expresar mis emociones. Sí, ahorita le digo. Para dárselas. Sí, para que, claro. La primera es trabajar las emociones, aceptar la realidad de la pérdida. Ok. Aquí nosotros tenemos que aceptarlo de manera intelectual y empieza con dejar de decir perdí a un ser querido. La palabra es estoy triste por la muerte de mi ser querido. El cerebro reconoce las dos palabras. Es que si vemos, no sé, me corrige porfa, Lesbia, si yo pierdo, no es porque ahí yo quede descuidada, es porque algo superior a mí me lo quitó. ¿Quién se lo quitó? Uno piensa que Dios le quita a uno las cosas. O sea, Ajá. Dios me quitó a mi hijo. ¿Por qué? Si él era tan bueno, si él era aquí, si él era allá. Bueno, entonces, como estamos en medio del torbellino de la mente que no razona en el dolor, es la pérdida, es me lo quitó, alguien me lo arrebató y no se vale. Entonces, ahí aceptar la realidad es así como que no está la primera de cambios. No, por eso esta es la primera, porque cuando yo acepto la realidad de la muerte de mi ser querido, sobre esa realidad yo me voy a reconstruir. Entonces puedo decir, me duele horriblemente, como yo soy más exagerada, más apasionada, o sea, me duele horriblemente la muerte de este ser querido. Sí, porque cuando hablamos de perder, usted lo dijo, puede haber negligencia de mi parte. Pierdo un suéter, perdí el celular o perdí la cartera, qué sé yo, por descuidada. Pero cuando alguien se muere, mire Carolina, cuando llega la muerte, eso es algo que la vida y la muerte no están en las manos del ser humano. Entonces no hay nada que yo pueda hacer. Se murió. Entonces no está en mí. Por eso es importante llamar a las cosas por su nombre. Y como a veces le tengo miedo al temita, busco cómo disfrazarlo. Pero la realidad es que la primera tarea es aceptar la realidad de la muerte de mi ser querido. Cuando nosotros trabajamos esto, no hablamos en pérdidas. Yo tengo el privilegio de acompañar a padres que están con sus hijitos en etapa terminal de cáncer. Y como tanatólogo. Cuando hablamos con ellos nos preparamos para la muerte de su nene. Ahora usamos mucho la palabra trascender, ¿verdad? Para minimizar el impacto. Es más real, solo trasciende uno. Sí, pero dejo al cuerpo físico, tenemos pero el que alma considerar no elementos como la escolaridad, ¿verdad? Porque hay gente que trasciende. ¿Qué es eso? Y los confundimos más. Okay. Entonces están más familiarizados con el tema muerte. Pero estoy cómoda yo hablando de la muerte. Y eso es algo que hay gente que no quiere hablar del tema. Toca madera. Como que no me fuera a morir.
¿O que eso va a evitar? Si eso es lo único que tenemos garantizado. Lo tenemos seguro. Todos. Cuando yo estoy consciente de mi finitud, yo vivo bien hoy. Mire, y a mí esa lección me encanta. Si algo quisiera yo dejar en esta tarde es que la claridad de mi finitud, de saber que un día yo voy a morir, es que yo hoy abrazo. Yo hoy vivo en paz. Yo hoy perdono, hoy pido digo, perdón. Hoy digo te quiero, hoy me tomo mi cafecito, hoy llamo, hoy estoy, sí, hoy. Es que es todo lo que tengo. Mañana, incluso salir de acá, yo no sé. Pero por eso es que tengo que aprovechar hoy para decir lo que quiero decir. No me guardo esas cosas de, ay, y vivo cargando y ahí después lo arreglo hoy. Entonces la realidad de la muerte me ayuda a vivir bien. Entonces la realidad de ubicar a mi ser querido como fallecido es difícil, no es agradable, pero es la realidad. Entonces es aceptar la realidad de la pérdida. Después dijo expresar mis emociones. Trabajo mis emociones, no las enmascaro, no las disfrazo, las vivo adecuadamente, porque está aquello de magnificar todas las emociones. Entonces, no me toque porque... y en esto tiene mucho que ver el tiempo, ¿verdad? El tiempo que ha pasado durante su proceso. Como usted dice, en este caso era una señora que llora la pérdida, la muerte del hijo, pues ya pasaron 18 años. Eso ya está sobredimensionado, porque el reto es volver a vivir. Entonces la segunda tarea es viva sus emociones. Uno dice volver a vivir es estar consciente en su día a día, en todo lo que está haciendo, como estaba describiendo usted hace un ratito, porque es cierto, esa señora ha estado caminando, hablando, acostándose, durmiendo, comiendo, pero como robot, 18 años. 18 años. O sea, no se ha tenido a sí misma durante 18 años. Ni a los demás, porque en estos 18 años... más de alguien se casó, alguien tuvo hijos, algo lindo pasó. Hubo piñatas, hubo bodas, hubo navidades, pero ya no las volvió a vivir. Mira, hay quienes ya no ponen árbol de Navidad. Ya no celebran cumpleaños. Ya no pintaron la casa. Ya no le cambian el color a la casa porque este fue el último color que a él o a ella le gustó. ¿Y los demás? No, es que ya no volvimos a comer fiambre porque ya nadie más quería fiambre. Y eso no es cierto. Tal vez todos querían fiambre, pero porque se murió, ya nadie come fiambre. Se murió la que lo hacía. Ah, bueno, ya eso es diferente. Cosas como esas, ¿verdad? Ajá. Eso es... Es enterrarnos en vida. Exactamente. Mire, antes, yo me acuerdo que vestían el negro los 40 días. El año. O el año. Abuelas, pero hay bisabuelas. casos que nunca más se volvieron a poner otro color más que el negro. ¿Qué implicaciones tiene eso? Mire, eso es tan significativo. Enferma. Entonces viste el negro de por vida. ¿Qué me puse encima? El luto. ¿Y me morí yo? No, se murió mi ser querido, pero yo estoy vivo. Que eso es otra cosa, usarlo hasta cuando uno sienta paz de dejarlo de usar. Sí. No es cuando diga a alguien, ya quítatelo. Y tampoco es que tengo que vestirme de negro a puro tubo si se murió. Yo lo viví de blanco. Toda Usted de blanco. lo vivió de blanco. Y yo puedo no ponerme negro, pero ¿cuál es el mito? Es que me tengo que poner el negro. Es que si no está de negro es que no lo quería. Y si se murió el marido, esta fiesta va a ser. Y de repente lo está llorando, pero no se pone el negro. Eso es un mito. Y hace mucho daño porque genera presión, ¿verdad? A la gente que, se murió fulano, lo están velando, pero mira qué color es el que estoy vestido. No, yo en estas fachas, como en las que, no, o sea, tengo que ir como de etiqueta. Le damos más peso a eso que a estar frente a la persona y darle un abrazo y a decirle, la estoy contigo. presencia. Sí. Lo que importa es usted, no lo que lleva puesto. Y por el tema de la expectativa es, no, tengo que ir así y hasta las combinaciones y estoy.
Y el doliente agradece que usted de toda su agenda se fue y se estuvo ahí, pero se estuvo ahí en silencio, ni siquiera comiendo tanto, porque ahora mire, los paquetes que le ofrecen en las funerarias ya son banquetes. No fiesta. Y va la gente y usted ve que llevan las torres de sándwiches. No, es que son tiempos de respeto. Uh-huh. Mira, el respeto al dolor. Y ahora hay una nueva modalidad, Lesbia, que tipo 11, 12 de la noche, medianoche, cierra usted la capilla y se va a su casa y se queda ahí el féretro. Y usted regresa a las 6, 7, 8 de la mañana. Porque qué cansado. ¿No? Esa es una nueva modalidad también. Sí. Ve cómo, fíjese que cuando uno estudia el proceso de los duelos, de la muerte, a través de la historia. Yo tuve ahorita el privilegio de hacer un viaje a Egipto y todos los tours en Egipto son tumbas. Todos. Pero cuando uno empieza a oír qué tan importante era ese momento, era algo muy sagrado solemne. Para ellos. Uh-huh. Pasaban la vida preparándose para eso. Y a lo largo de la historia de la humanidad, uno ve cómo la muerte era familiar. No hay nada como morir en su cama, rodeado de los suyos. ¿Pero qué hacemos ahora? En una cama de hospital, despersonalizado totalmente. Cuando al momento de venir, venimos con fiesta y llegamos a los hospitales y aquí estamos todos para darle la bienvenida. Al momento de irnos, debería estar la familia para rodearnos de amor y despedirnos con amor. Son despedidas dignas, valiosísimas. Yo que tuve la oportunidad de hacerlo con mis dos papás. Sí. Y hay quienes mueren solos. Sí. Ve usted a los hospitales y aquí el paciente, dígale su nombre, porque la persona que está en estado agónico sigue siendo persona y debe llamársele por su nombre y debe tomársele en cuenta para las decisiones, porque es su cuerpo. Cosas como esas que son tan importantes, ¿verdad? Regresando a las tareas, trabaja sus emociones. ¿La tercera? La tercera es adaptarse a su medio ambiente consciente de la ausencia. Ok. Entonces, aquí es bien importante qué hacía el que falleció, que ahora nos toca hacerlo nosotros. Porque la dinámica familiar debe continuar. Es un reacomodo del funcionamiento. La otra es que ante la ausencia de este ser querido, las cosas cambian, pero en nuestro afán de mantenernos estables, dejamos el cuarto como lo dejó, la ropa como la dejó, todo como lo dejó, y eso en el proceso de duelo enferma. Y ahí hay otra cosa, Lesbia, cuando son familias grandes, cuando es familia grande y son muchos hermanos, o no se ponen de acuerdo, las cosas quedan ahí, ad eternum, varadas. Porque hay de aquel loco o loca que se atreva a decir, ¿por qué no sacamos todo esto de mi mamá o de mi papá y lo donamos a un asilo o a un baratillo o a un algo? Que sea útil para alguien más. Ya sea porque lo venden y sacan ahí para un asilo de ancianos o porque lo llevan directo al asilo de ancianos y alguien más lo usa. Entonces mejor uno no se mete. ¿Sí? Porque ¿cuál es la creencia? Que eso no es de un buen hijo. Y la verdad es de que no permite el avance. Y la persona ya no lo va a usar. Pero esos son los desprendimientos, ¿verdad? Y se generan altares. Nosotros así les llamamos. Son altares. Porque no vas a tocar ahí. Dejan la ropa
así como lo dejó el ser querido. Y nadie lo puede tocar. Si es el papá de uno el que se fue y es la mamá la que se queda, o al revés, o sea, es uno de los dos papás el que se va. Y hay que dejar que la viuda o el viudo decidan cuándo es el momento, obviamente prudencial, ya tiene 10 años de muerto mi mamá, mi papá, y eso sigue ahí. No, para que sean ellos los que decidan, porque ellos eran la pareja, pues, cuándo, a dónde y de qué forma salen las cosas de la casa. Así. ¿Y a quién se le dan? Sí. Sí, es el más cercano, ¿verdad? Y fíjese que es la forma más natural de hacerlo es preguntando. Mira, papá, ¿has considerado que ya es tiempo de ver qué hacemos con las cosas de mi mamá? Es muy diferente a entrar y decirle, hoy vamos a deshacernos, vamos a repartir las cosas de mi mamá. Es muy directivo, pero la pregunta es muy respetuosa. Esa palabra, directivo, suele darse cuando nuestros papás son viejitos. Ya, o sea, ya nos volvemos papás de nuestros papás. Sí. Ya los mandamos, ya los ninguneamos, ya los arandeamos, porque es una regañada perenne todo el tiempo. Sí, no has comido, no te tomas la medicina, no te has levantado, bañate, hace algo, encárgate de eso. O sea, es como que son ellos nuestros hijos chiquitos. Sí. Y es un irrespeto horrible. Sí. Se nos olvida que son padres, son nuestros padres, ¿verdad? Y deben ser tratados con el mismísimo respeto de toda la vida. O a veces los tratamos como muebles viejos. A ver, ¿qué hacemos con vos este fin de semana? Porque tenemos una salida familiar y ¿con quién te dejamos? ¡Oh! Mire qué insensibilidad, y mi papá me puede estar oyendo. Está ahí. Eso es ser... Mire, yo no le llamaría directivo, yo le llamaría irrespetuoso, indolente. Que eso es parte de un buen acompañamiento en el duelo. Por ejemplo, cuando nuestros papás son ancianos y se muere uno de ellos, ¿cómo vamos a ser parte de un proceso sano también para ellos? Lo que sí me he dado cuenta yo, no sé si sea mi imaginación o solo algo que aprendí hace mucho tiempo, es si se muere, son ancianos, se muere él, ella lo puede vivir muchos años de viuda. Pero si se muere ella, él no dura mucho. Se muere más rápido un hombre viudo viejito que una mujer viuda viejita. Sí. Fíjese que la mujer, nosotras las mujeres tenemos redes de apoyo. O sea, nuestras relaciones sociales, las amigas, las hijas, las vecinas, eso a la mujer le da mucha vida. El hombre va en solitario. Yo lo veo con mi esposo, ¿verdad? Y mi hija cabal hoy me decía, yo quiero verte, a ver a cuántos convivios vas a tener vos este año con toda la gente que conoces y que te quieren tanto. Y yo le dije, no tengo ni idea cómo me voy a repartir, pero yo voy a ir a todos mis convivios con todas mis amigas, ¿verdad? O sea, las redes emocionales que tiene una mujer le dan a uno un soporte y valen oro. El hombre, a lo largo de toda su vida, casi siempre va en solitario. Y si tiene un par de amigos es para hablar del chance, de la Champions, pero no del alma. Y las mujeres sí hablamos del alma. Sí. Las mujeres, sí. De todo, estás? De lo que nos enoja, de lo que nos entristece, de lo que nos duele. De todo. Entonces, eso es una red emocional que nos sostiene. Y por eso usted ve mujeres mayores que enviudaron, que se juntan con sus amigas y van a tomarse su cafecito. Pero usted ve a un varón solo y solo se queda. Cuando hay independencia económica, es un factor importante también para que la viudez la pueda vivir la mujer anciana de una manera diferente. Ah, sí. Sí. Que si no es como, ay Dios, a ver quién se encarga ahora de mi papá porque queremos irnos el fin de semana no sé dónde y él ya ni está para eso y no, es que pereza. Y fíjese que eso es parte de la mentalidad guatemalteca también, porque nosotros como adultos debemos prepararnos para nuestra vejez, para que cuando llegue el momento de que
ya estamos viejitos, ¿verdad? Seamos también independientes, porque la vida del hijo está despegando y la nuestra está aterrizando. Sí. Entonces vamos como desfasados. Porque cuando usted hablaba de los tipos de duelo, que eran por muerte o por pérdidas significativas y también las emocionales, esa viudez, por ejemplo, ese nido vacío, no hay que llegar hasta viejecitos para sentir esa pérdida tan grande, ¿verdad? O personas que ya tienen más de 50 años de casados y se divorcian. Me llamó la atención cuando usted dijo la belleza. O sea, las arrugas, cómo pueden afectar a alguien, ¿verdad? Pero shock, decir ya tengo 50 años, es así como que tengo 500, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, cuando ya le dicen doña, y uno dice, ¡ay, la madre! Me dijo 50 años, nunca se casó, es señorita. Ajá. Y que le digan señora. Sí. Es que no es señora por su estado civil, es por la edad. Mire, es que la edad como pega. Sí. Y en estos tiempos en que la belleza es tan importante, ya cuando no, o sea, quedan vestigios de que fue bonita, pero el tiempo pasa factura, ¿verdad? Claro, se le van cayendo todo se cae. Entonces, y uno trata y trata usted y ya no. Entonces, caer en cuenta, eso pega y genera muchas crisis. Y por eso vemos a veces, ¿verdad?, conductas inadecuadas de mujeres batallando contra el paso de los años, que ya también se van a lo patológico. Sí, no sé si fue en Facebook que lo vi, de algo de Carolina Herrera, creo que es, que dice, nada envejece más a una mujer que usar ropa que ya no es de su edad. Que ya no es de su edad. Mire, hoy tenemos los famosos síndromes, ¿verdad?, de mamás que quieren salir con su hija adolescente. Vestidas iguales. Entonces usted no le atina a quién es la mamá y quién es la hija, y no por que no se note, sino por la conducta. Porque vemos a mamás haciendo lo que quiere hacer la adolescente. Okay. Pues decía yo esto de ahí de la situación económica a la hora de vivir un duelo, también es parte de que sea más crisis o no. Ah, sí, fíjese que un acto de amor es preparar a nuestros seres queridos para mi muerte. Para mi muerte. De nuevo, ¿verdad? Mi historia es mi papá. Él tiene su maletín, ¿verdad? En ese maletín, cada vez que él sale de viaje, nos deja el maletín. Por si me pasa algo. Exactamente. En un principio, hace muchos años, decía, ay, ese es mi papá. Pero hoy yo digo, qué bueno. Porque en el ciclo de vida, parecería que fuera mi papá el que va a morir. Y él lo que está haciendo es dejándonos la receta. Porque él sabe que va a doler. Y él no quiere que el dolor nos nuble de tomar las decisiones importantes. Y nos ha dicho, ahí está, qué tienen que hacer. Mire, yo sé que el día que eso pase, mi vida se va a quebrar. Pero yo sé a dónde tengo que ir, y él ya nos dejó dicho. Cuidó. Él nos está cuidando para el momento más difícil. Sí. ¿Por qué? Porque en el dolor a usted se le nubla el pensamiento. Su cuerpo, es tan bonito verlo de esta manera y me encanta explicarlo, porque el mismo cuerpo se protege del dolor intenso. Si uno viviera estos dolores intensos con todas sus emociones y sus sentidos al 100, uno se puede volver loco. Lo que hace el cuerpo y el cerebro es baja todas las revoluciones, le baja el volumen a todo y dice, protejámosla y pongamos todo lento, las palpitaciones, la respiración. Se va como en cámara lenta. Uno dice, yo me sentía como que iba en cámara lenta, flotando, pero es protector. Entonces, en lo económico, le empiezan a llover los señores de las funerarias, ¿verdad? Planes, cajas. Y usted quiere darle. Es mucho más caro todo. Es mucho más caro. Y después,
¿Cómo pago todo esto? La crisis económica. Hay que prever, ¿verdad? Eso es un acto de amor. Dejarles la receta en el momento que yo falte. Y ahora las funerarias dan hasta un librito de legado, de mi legado. Y que se tiene que llenar ahí para, como eso que tiene su papá en el maletín, para darle si hay pólizas de seguros, dónde están, si hay cuentas en el banco, cómo manejarlo, si hay un testamento, si, o sea, hasta todo. Incluso si hay deudas. También, porque eso hay que honrar. Hay que honrar las deudas, exactamente. Entonces, sí, y cuando la muerte llega de manera inesperada, ¿qué pasa, verdad? Entonces, ahí es donde la familia debería cerrar espacios y decir, bueno, a ver, no esperábamos que se muriera, ¿qué podemos hacer? O sea, que nos zarandee juntos. Es que eso es ser familia. ¿Se imagina? Todos soportando esa red. Sí, porque si no le toca, mire, tenemos casos de señoras con sus hijos chiquitos que el esposo sale a trabajar y se muere, pues. Aquí que usted va caminando y se desata una balacera y le tocan la puerta la policía y le dice, su esposo murió. ¿Qué hace esta mamá? Es donde entra el vínculo familiar y dice, cerremos espacios, hagámoslo juntos, no está sola. Esa es la presencia ante el dolor. Porque si no, en el peor día de su vida hay gente que se queda sola. Pero sí, muchos abrazos y aquí estamos y Dios te bendiga y te acompaño en tu dolor. Pero estás sola. Estás sola. Estas adaptaciones, hablamos de adaptaciones externas, ¿verdad? ¿Cómo me afecta a mí que haya fallecido mi ser querido? ¿Cómo influye en mí internamente su muerte? Y algo bien importante, ¿cómo me afecta espiritualmente esta muerte? Si yo he tenido tiempo para prepararme para la muerte de mi ser querido, yo puedo decir gracias a Dios que ya descansó. Pero y si fue violento, repentino y fue a pelearse con el creador. A pelearse con él. Y con el muerto. Y con el muerto, es que si no te hubiera sido, es que si no hubiera salido. Y todo lo que le he hecho y he servido a Dios y todo lo que he rezado u orado, ¿y dónde estaba Dios cuando esto pasó? Esos cuestionamientos, ¿verdad? Que hay que pasarlos y deberíamos encontrar iglesias anuentes al diálogo sobre este tema. Dios responde, no se enoja por eso, pero se le pone otro tapón ahí. Uy, no diga eso, arrepiéntase. Y la gente realmente está cuestionando en su dolor, desde su dolor, y así es como se debe entender. Y la última tarea es adaptarse al medio, aprender a asumir que ya no está. Y eso lo notamos cuando empezamos a hablar en pasado. Aceptamos que ya murió y que todo lo de él o ella es en pasado. Lo que le gustaba, no lo que le gusta. Aquello de que, pero yo siento que está aquí conmigo. No, ya no está. Está su recuerdo. Yo siempre digo que nos relacionamos con nuestros seres queridos fallecidos desde el recuerdo, desde la dimensión del recuerdo. Anhelaríamos escuchar su voz. Sería un regalo, pero la verdad es que ya no los vamos a escuchar, a menos que hayan videos. Pero no va a hablar nada sobre el presente, todo tira al pasado, todo. Y eso es adaptarme a que se murió. Y yo hablo de su muerte y de las cosas que le gustaban y todo eso, pero ya no lo traigo a mi presente, para nada. Y me doy permiso en el caso de quienes vuelven a casarse, a rehacer su vida sentimental, se dan permiso porque están vivos, porque se saben con el merecimiento de
como pueden elegir no tener pareja, pueden sí tenerla. Sí. Y a ver cómo manejan, si tienen hijos y dependiendo de las edades, que si van a rehacer o no su vida con una persona. O sea, todo eso son cosas que a posteriori vienen Sí. a ser parte de la nueva realidad Sí. de la persona que tiene la pérdida. Es la adaptación a la vida con la ausencia. No vivo como que si estuviera, es que ya no está. Ujú. Y parte del proceso de adaptación, proceso sano, es acepto su ausencia y modifico mi vida aceptando que ya no está. Por ejemplo, ya no celebro su cumpleaños. Ya no está. Se murió. Él ya no está cumpliendo años. ¿Por qué voy a hacer una fiesta de cumpleaños? Eso ya estaría cumpliendo tantos años. Ajá. Pero puedo hacer cuenta de, hoy estaría cumpliendo tantos años, pero no hago una reunión, vamos a celebrar el cumpleaños, es que ya no está cumpliendo años. Y si lo hacen, ahí no le están haciendo daño a nadie. O no toda es funcional. vez, Carolina, toda vez tengan claro que ya se murió. Es que el mensaje es muy ambivalente. Si yo sé que algo se murió, mire, sencillo, usted tiene su macetita y tiene una maceta de hierbabuena y se secó. Usted, ¿cómo dice? Ay, aquí yo tenía mi plantita de hierbabuena, pero se secó. No va a sacarle hojitas de hierbabuena ahí. Sencillo como eso. Lo mismo es con la vida de nuestros seres queridos. Yo hablo en pasado, pero ya no digo, vamos a celebrar, es que celebra la vida de los vivos, pero recuerda la vida de nuestros seres queridos que fallecieron. Esa adaptación, ¿verdad?, ya no está. Hay nuevas fotos donde yo quisiera ver a mi mamá. Ahorita que hablábamos usted de los bisnietos, ¿verdad? Mi papá tiene sus 2 bisnietos y el otro día yo publiqué en mi Facebook, yo tengo unos rosales y a mi mamá le encantaban los rosales y acababa de nacer mi nietecita y yo veía los rosales y me entró eso que usted mencionaba de como que regresara. Imagínese, mi mamá murió hace 23 años y me pegó de repente todas las cosas bonitas que mi mamá ya no vivió, que ella ya no vio. Ella ya no vio nietos, mi otra hija se está casando el sábado, ella ya no fue parte de las nuevas historias de familia que hicimos, como tampoco ya no lloró las tristezas que como familia hemos vivido. Y me pegó la nostalgia cuando vi mis rosales y me acordé de ella, porque a ella le encantaban las rosas y tenía jardines preciosos. Dije yo, mi mamá. O sea, una forma de honrar la vida de mi mamá puede ser cuidando y disfrutando de mis rosales también. Sí. Porque a ella también le gustaban. También le gustaban. Pero a mí me gustan, ¿verdad? O sea, no solo porque a ella, no sino solo que también porque a ella le gustaban. A mí me gustan, ¿verdad? Y mi vida, recuerdo emocionalmente a mi ser querido como parte de mi vida, pero le doy espacio a los vivos. Es vivir para los vivos, que hay gente que se queda viviendo para sus muertos. Ese es el avance. Cuando usted dice, se vuelven a casar, vuelven a hacer un proyecto de vida, tienen eso ilusión es, de viajar. sí, eso es volver a vivir. Acepto a mi ser querido con lo que fue, acepto que murió, pero continúo viviendo. Vuelvo a reír sin culpa. Ok, sí, porque yo me puedo enterrar en vida cuando todo lo voy a llevar a comparación y nada va a ser semejante y menos superior a lo que yo tuve y perdí o sea, ¿cuál es la palabra en lugar de pérdida? La muerte. No, pero había otra palabra que cuando lo empezamos a hablar, trascender. Trascender. Ahí está, trascender. O sea, en ese ser querido que trascendió, yo pienso, si yo me muero, yo quisiera liberar a mi marido de mí y decirle, eres libre,
y puedes rehacer, si eso es lo que tu corazón te pide hacer, rehacer tu vida y sé feliz. Sé feliz por ti. Vive las cosas no que íbamos a vivir tú y yo juntos, sino que las que tú quieras vivir, vívelas. Pero eso, ¿cuándo se lo dice? En vida. Claro, ¿verdad? Claro. Y no precisamente al pie de la muerte. Ajá. Ya, no, así como está Ahorita uno. que estaba, Sí. que están bien, si me llegara a pasar, yo quisiera verte vivir bien. Quiero que vivas bien, que completes lo que no completamos y lo que querrás hacer. Pero eso se habla ahora, sin la cosa de, ay, no, de eso no se habla, cállate, ni lo menciones. Sí puede pasarle. Qué bueno que usted pueda hablar de esto con naturalidad, en vez de, ay, no, de eso no hables tan fea, ay, tuya, todo lo que empiezan a decirle, ay, no, que la boca se te da chicharrón. Y dice uno que sí, va a pasar. Es solo cómo lo manejemos, ¿verdad? Cómo manejemos este asunto. Y yo sí pienso que mientras más conscientes nos hagamos de esto, mejor podemos acompañar. Totalmente. Incluso en nuestro propio proceso de transición, mejor lo vamos a hacer. Sí. Qué rico irse de la vida en gratitud por todo lo que de ella recibimos. En gratitud, Carolina, y sin pendientes. ¿Cuántas cosas en agonía un adulto quiere resolver? Y yo veo la diferencia entre la agonía de un niño y el niño no tiene deudas con nadie. Ellos se van facilito. ¿Quién no lo suelta? El papá, que está a la orilla de la cama y quiere reponerle el tiempo que no le dio, el abrazo que no le dio, la foto que no se tomó, el helado que nunca le compró, el tiempo que no le dedicó. La culpa. Y he visto adultos en agonía con el mismo tema. Es que yo quisiera tener más tiempo para decirle a mis hijos cuánto los amo. Pero ¿por qué hasta ahí? Y estos espacios deben retarnos para que en esta época tan bonita hagamos las Abramos paces. el corazón. No nos quedemos con, ay, no, es que lo que me hizo es imperdonable. Nada es imperdonable. No, yo puedo perdonar aunque sea lo más horrible. Mire, situaciones difíciles que por experiencia le digo, con el tema de mi sobrina, ¿verdad? Yo dije, es que esto es imperdonable, pero con el paso del tiempo no. Mi paz tiene un precio muy alto. Claro, y nuestra necesidad de perdonar viene de la facilidad con la que emitimos un juicio, con la que condenamos. Es donde se queda esa sensación de malestar adentro, o porque estamos calificando de muy mala la acción de alguien, que por eso está la condena, y por eso después en el proceso y en la nueva conciencia que no hay nada que perdonar, que las cosas sucedieron como estaban planeadas por Dios que sucedieran, que no me gustó, son otros 5 pesos. Exactamente. Pero que así iba a pasar. Los tiempos, el tiempo de nacer y el tiempo de morir, son tiempos que están en una dimensión superior a la nuestra. Exacto. ¿Verdad? Un tema que me gustaría tocar, aprovechando que este espacio, es el duelo y los niños. ¿Podemos hablar de eso al regresar de la pausa? Sí, el claro duelo que y sí. los niños. El duelo y los niños. Estamos conversando con la licenciada en psicología, tanatóloga y logoterapeuta Lesbia González. El duelo, sus mitos y sus formas. Dudas, comentarios, bienvenidos al WhatsApp 55119890 o al Facebook, nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. En esos 2 espacios puede también descargar o solicitarle a Judith el contenido. Con la palabra contenido al 55119890 va a recibir usted el resumen del material que hoy comparte con nosotros Lesbia, y también consiguió Judith el audiolibro de Elizabeth Kubler-Ross, que es La Rueda de la Vida. Librazo, se lo súper recomiendo, La Rueda de la Vida. Ya volvemos entonces.
Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Lesbia González. El duelo, sus mitos y sus formas es el tema que estamos abordando hoy, y nos fuimos a la pausa haciendo mención que al regresar abordaríamos el duelo y los niños. Hablábamos durante el corte comercial con Lesbia sobre cómo algunos casos son manejados y cuál es la forma correcta de hacerlo, que es la propuesta sana. La propuesta sana es que les digamos a los niños la verdad, acorde a su edad. Los niños de 0 a 5, 6 años, su comprensión sobre temas abstractos como el amor, el perdón, la muerte, son muy limitados. Entonces, por ejemplo, a un niño le decimos, vaya y pida perdón. A un niño de 5 años y él dice perdón, pero él no entiende qué es perdón. Uh-huh. Y el adulto dice, ok, entonces ya pediste perdón, está bien. El niño dirá, ok, está bien, no sé qué es pedir perdón. Y lo mismo es con la muerte. Al niño se le puede decir hasta los 5 o 6 años, tu mamá murió. Y el niño va a decir, y se va a ir a jugar. No comprende qué implica morirse. Lo va a comprender 2 años después. Pero va a saber que se le dijo la verdad. Cuando se le miente, por ejemplo, la misma escena, y se le dice, tu mamita se fue de viaje. 2 años después, él va a entender, no, mi mamá no se fue de viaje, mi mamá se murió. ¿Por qué no regresó si se fue de viaje? Ahí se incrementa y se fomenta la sensación de abandono. Pero adicional a eso es, y mi papá me mintió, porque me dijo que se había ido de viaje. Entonces hay otro elemento que complica la resolución del duelo. Entonces al niño se le dice, tu mami se murió. No se le dice, tu mamita se fue al cielo. Aunque en la fe nosotros sabemos que se fue al cielo, pero para el niño a esa edad que tiene la fantasía, se volvió su mamá un superhéroe. Está en el cielo. ¡Qué alegre! Es un ángel que te cuida. Tu mami es un ángel que te cuida. Desde la fe puede ser, pero el niño con su fantasía es, es un ángel. O tu mamá, como era tan buena, Dios se la llevó. Aquí no hay que ser bueno porque Dios se lo lleva a uno. Entonces el niño incluso hasta puede empezar a portarse mal, con tal de que Dios no se lo lleve. Y ve que sus hermanos o su papá son buenos, él va a querer que todos se porten mal para que Dios no se los lleve. Entonces pelea con Dios, porque Dios se lleva lo bueno, lo que él tiene o lo que tenía. Es tan importante que el adulto maneje bien el tema de la muerte para que lo pueda trasladar bien, especialmente con los niños. Existe el mito de que creer que los niños no tienen capacidad para entender la muerte y que por lo tanto es mejor negarles todo y así los protegemos de la realidad. Pero eso no es cierto, porque es cuestión de tiempo para que el niño se dé cuenta que se murió. Hablábamos en el corte con Lesbia que, por ejemplo, no lo vive igual la muerte de un ser querido, un niño de 5 años, que un adolescente, una chica de 14. O sea, así hermanitos con la misma pérdida, cada uno lo va a vivir de una manera muy distinta. Muy distinta. El adolescente de por sí ya tiene una crisis existencial. Tiene que responder a, nosotros llamamos un adolescente hoy por hoy responde a 3 dilemas importantes. El primer dilema es, ¿qué valores voy a adoptar en mi vida? No heredar. Por eso aquello de que, pero en esta casa te hemos enseñado, el adolescente dice, sí, pero yo quiero saber cuáles son los míos. Luego, el adolescente debe responder, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? Y hoy por hoy el adolescente responde, ¿a qué preferencia sexual
voy a elegir. Cosa que hace 20 años no se cuestionaba. Esa es la prioridad. Es un dilema. Es uno de los dilemas a los que responde la adolescencia hoy por hoy. ¿Qué preferencia sexual voy a elegir? Okay. Que antes ya se sabía, o es niña o es varón, punto. Hoy ya no. Hoy ya no. En esta crisis existencial de la adolescencia se le muere una persona significativa. La mamá, el papá, un hermano, un mejor duro. amigo. Entonces es una crisis terrible, que si ya de por sí el adolescente ya está tirado hacia adentro, es ensimismado y no quiere hablar con los adultos, con la muerte de una persona significativa, se puede poner peor. Y entonces se pelea con el muerto incluso, con Dios, con los papás, con la sociedad, con la vida. Que no lo vive así un niño de 5 años. O sea, ¿qué valores voy a adoptar en mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Y el tercero? ¿Qué preferencia sexual voy a elegir? Esa me dejó en shock. Sí. Es de las Cuando de en los mi época grandes. uno iba a pensar eso. ¿Eh? Ahora con las nuevas tendencias, ¿verdad? Las nuevas tendencias, sí. La experimentación temprana, la apertura que hay a todos los modelos sexuales. Las carencias. ¿Sí? Entonces es una etapa difícil. Y el muchacho, el adolescente, está batallando con eso, que debemos también tener claro que un adolescente hace 20 años, el adolescente llegaba a los 15, 16 años. Hoy el adolescente, estamos hablando 20 años, ¿verdad? Empiezan a los 11 y terminan a los 20. Los rangos de edad se abrieron. Entonces, antes una persona de la tercera edad, hace 30 años la persona de la tercera edad ya era a los 50. Hoy no. La tercera edad estamos hablando 70, 75 años. Por este rango que se abrió tanto. Ha sido bueno, pero en la adolescencia también se abrió. Entonces tenemos de 11 a 20, 19, 20 años adolescentes. Claro, había dicho alguien acá que hasta los 28 habían extendido. Por eso es que hoy los chicos siguen con sus papás, tienen 30, 32, 38 y siguen viviendo con sus papás. Las conveniencias, ¿verdad? Las conveniencias de quedarse. Eso lo hace más un adolescente. El Exactamente. adolescente vive viendo sus conveniencias. Sí. El adulto busca su independencia. O sea, alguien que maduró, que está un adulto sano, busca volar del nido, hacer sus propias cosas, realizarse como individuo lejos de la casa de sus papás. Y eso implica asumir responsabilidades. Claro. Que hoy por hoy se evitan asumir responsabilidades. Por eso es que quieren seguir en el Hotel 5 Estrellas. Exactamente. Con sus papás. Las conveniencias. Ujú. Las conveniencias. Entonces, dentro del tema del duelo, los niños deben vivir su dolor. Que un niño de 5 años esté en el cementerio y están enterrando, por poner una escena muy complicada, a su mamá y él no llore, no quiere decir que no le importa, es que no tiene la capacidad de comprensión. O que llore mucho, porque a lo mejor la mamá vivió todo su proceso de enfermedad, vio las crisis, vio todo eso, se impactó y que lo dejen llorar y que lo atiendan también. No como no estorbes niño, ¿ah? Porque Ajá. O el niño puede llorar porque todo el mundo está llorando. Entonces él está bien, pero ve que su papá llora, él va a llorar. Y hay que dejarlo llorar. ¿Qué sí va a pasar? Y esto es bien importante. Los duelos desfasados, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos? por ejemplo, se muere la mamá, está el papá haciendo su duelo como adulto y lo está viviendo en el momento y se queda con un niño chiquito. Y el niño chiquito a los 5 años se queda como que sin nada. Pero cuando el niño llega a los 7 años, que comprende lo que pasó, el papá ya lleva 2 años en su proceso de duelo y él ya va saliendo, digamos. Y el niño ahí empieza. Porque él ahí
cae Ese en cuenta. es el duelo desfasado. Ese es el duelo desfasado. Ahí cae en cuenta de que su mamá no va a volver, se murió. Y empieza, ¿cómo murió mi mamá? ¿De qué se murió mi mamá? ¿Por qué no la curaron? Empiezan todas las preguntas y el papá de repente ya está empezando a salir con alguien. Y dice, ¿y por qué quieres venir a hablar de tu mamá ahorita? Es precisamente porque para él le está cayendo el 20, que implicaba se murió tu mamá. Y si el adulto no comprende esto, le dice, ay, ya no hablemos de tu mamá, te voy a presentar a la fulanita. Y el niño no está para eso. Exactamente. Ve cómo es de importante que el adulto sepa de estos procesos para acompañar bien a los niños y no mentirle. Decirles, está en el cielo, pero no se la llevó Dios, se murió porque estaba enferma, o aunque para nosotros sea como palabras difíciles de pronunciar, pero es la verdad. Y llevarlos al velorio también es importante, depende de la edad, ¿verdad? Y llevarlos un momentito. ¿Qué pasa si es un adolescente y está tan enojado que no quiere ir al velorio y no quiere ir ni al entierro? Sería muy recomendable que por lo menos fuera al entierro. Pero un adolescente ya tiene su capacidad de elegir. Creo que el adulto debe hacerle saber por qué es importante que fuera, pero nunca obligarlo. El efecto sería mucho más negativo. Entonces se debe respetar. En el adolescente especialmente, que maneja mucho enojo de por sí, en una crisis como esta, sería contraproducente obligarlo. ¿Qué pasa en un duelo si cuando el chico, mal no recuerdo, él tenía como 12 años cuando muere su mamá? Fue una muerte relativamente rápida por enfermedad, pero duró un periodo muy corto, y ahora él tiene 32 mínimo. Y él ahora dice, yo no recuerdo a mi mamá, ya había muerto su hermanita antes, y de mi hermana tampoco. Entonces digo yo, a los 12 años uno tiene ya recuerdos. ¿Hay un bloqueo? Puede haber mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa para protegerse del dolor, para no recordar algo que le lastimó. Que es bien interesante. Alguien con una situación así puede buscar información con sus seres queridos. Contame de mi mamá, miremos fotos de mi mamá. Pero si a los 30 y pico de años tampoco lo hace, entonces la interrogante es, ¿por qué no busca saber? Hay algo oculto. ¿Su respuesta es para qué? Ajá. Y si él está en paz con eso, también para qué. Para nosotros, hablando en este momento, ¿verdad? Es como, porque era su mamá, porque era su hermanita, pero si él dice que está bien. Ok. ¿Podemos pasar a la fase de preguntas? Sí, claro, claro. Por tiempo ya. Dice, buenas tardes, me encanta el programa, felicitaciones. Aparte del duelo cuando perdemos un ser querido, en mi caso, mi esposo, con quien tuvimos 25 años de casados y 30 de conocernos, al morir me afectó el cambio de vida en lo económico y también con la familia de él, ya que cambian con uno, y al año y 8 meses que llevo de duelo, me voy a cambiar de casa y a iniciar una nueva vida. En el nombre de Dios, va a ser mejor. Gracias por el programa y sus recomendaciones. Sí, primero gracias por compartirnos su historia y su experiencia. Definitivamente es el duelo y las pérdidas significativas que tiene alrededor de la muerte, ¿verdad? Hay familias políticas con las que uno queda bien y hay familias políticas que le echan tierra a uno también. Así es. Y ella debe avanzar. Es año 8 meses. Y está a punto de salir, de hacer uno de los cambios más grandes, el cambio de casa, en donde ella está dejando todos los recuerdos físicos, ¿verdad? Porque los recuerdos emocionales se los lleva, pero es cambiarse de casa, es recomenzar, replantear su vida en una dimensión diferente.
y en una dirección totalmente diferente. Okay. ¿Cómo acompañar a nuestros amigos y familiares en el duelo de forma amorosa sin invadir? A veces uno se equivoca, pero por ignorancia. Sí. Es lo que mencionamos Sí. al principio del programa. Yo creo que la forma más adecuada es pregúnteles. Mira, a mí me gustaría llegar y verte, pero ¿hay algo más que necesites? Y voy a llegar media hora. O sea, no son esas visitas largas que a veces hacen que son contraproducentes. Pero pregúnteles, me gustaría llegar. ¿Puedo? Y me gustaría llegar y llevarte algo. ¿Qué necesitas? Y va a ser una visita corta. ¿Te parece? Me dicen sí, voy. Me dicen no, respeto. No, respeto, pero ya le dices saber a ella Que estoy aquí para que ti. estoy aquí. Ok. En la siguiente pregunta dice, buenas tardes, excelente programa. Tengo 44 años y mes y medio de operada. Me quitaron la matriz, un virus del papiloma humano. Hay días en que me da por llorar, otros amanezco triste. Lo he comentado y me dicen, estás viva. Fue por tu salud y yo lo acepto. Pero no sé qué me pasa. Esto es un duelo. Un consejo, por favor. Gracias, bendiciones. No menciona ahí si ya tuvo hijos, si tiene pareja, si cuál era el valor que le daba a su matriz. Para toda mujer, para la gran mayoría de mujeres, la matriz es parte de su ser mujer. Es una mujer joven, 44 años, por una condición muy especial como es el papiloma. Es muy normal que se sienta así porque hay pérdidas significativas con el tema de que ya no tenga útero, y es el proceso de ella de aceptación de la nueva ella sin esa parte. Claro, la gente afuera le dice, pero estás viva, dale gracias a Dios, y sí, en su momento ella va a llegar a darle gracias a Dios y se va a sentir viva de nuevo, pero se la acaban de hacer. Y ella le tiene un valor, como usted dice, no sabemos si es mamá, ya tiene hijos, pero ¿y si no? Esto es su oportunidad. Esto es definitivo, es una pérdida total. Ok, dice, ¿es válido si uno desea que lo entierren sin ser velado para evitar alargar tanto sufrimiento? Yo le digo a mi hijo que lo haga conmigo, sin embargo pienso que a los demás no les gustará y lo van a atacar. Ya luego, si quieren que se reúnan con él y le brinden apoyo, ¿se podrá? Creo que también es bueno hablar con la familia de qué quiere uno y hablar de la muerte en general. Gracias por el programa. No sé cómo estarán las leyes ahorita, pero yo me recuerdo que eso era parte de mi idea antes. Y lo averigüé en una funeraria. Y según me dijeron cuando lo averigüé, que ya pasaron muchos años de eso, es que no se puede. Es requisito que lo velen a uno una cantidad de horas previo a la cremación o previo al entierro. Por ejemplo, dependiendo de la hora en la que uno muere. Entonces, todos esos datos se los aclaran en las funerarias. Si usted muere a la 1 de la mañana y el cuerpo, usted tiene fue por muerte, por enfermedad, y hay un certificado médico y no se llevan el cuerpo al INASIF y hacer una cola tremenda para que le hagan la autopsia y bla, bla, bla. Entonces, pueden dar como su cuerpo más rápido para que se vaya a la funeraria y hacer el proceso, y usted pedir a lo mejor ver si todavía a las 3 de la tarde de ese mismo día logra. Pero digo, eso lo averigüé yo hace muchos años. Mire, no sé si ella se refiere al hecho de velarla, y lo que entendemos por velar es pasar la noche ahí, sí, con las el 24 cadáver. horas de la velación. O ella está hablando de dejarla ahí, pero que su hijo se vaya a su casa a descansar. No, ella está hablando de que no la velen y que de una vez, si la van a incinerar, la incineren. A menos que le hagan la autopsia, porque con autopsia hay certificado de que ya no hay ninguna posibilidad de vida. Pero ella puede dejarlo manifestado, puede hacer su manifiesto de esto es lo que quiero, y debemos respetar el deseo de la persona. Yo les digo, averigüen las funerarias, porque ahí tienen todas las leyes de cómo funciona el que a uno, cuántas horas tienen que pasar para que usted lo lleven al crematorio,
Porque están también las versiones de cuando vive un pariente en el extranjero. Ujú. Jesús, Señor, y entonces no son un Sí. día, son 2, son 3 días en la funeraria. Y Digo los yo, costos. Y eso debe ser devastador emocionalmente. Sí. El tiempo en que viene, luego cuando hay familia afuera y quieren todos venir. Entonces, pero a mí me gusta lo que ella dice, hablarlo con mi hijo. Háblelo con su hijo. Póngase de acuerdo, hágale Y saber. deje de pensar, lo van a Lo atacar. que La van- gente va a decir, usted puede hacer las cosas bien, la gente va a hablar. Usted puede hacer las cosas mal, va a La hablar. gente va a hablar. Entonces, sí. Y el corazón que ella debe cuidar El de su hoy en vida es el de su hijo. Y si para él está bien y él lo va a hacer, ahí que ella tenga paz. Es entre ustedes dos. Exacto. Dice, perdí a mi bebé a las 36 semanas de gestación y aunque no me dieron causa de muerte, yo me siento culpable pensando que le faltó oxígeno y que yo por miedo no acudí pronto a la emergencia. Un consejo. No sé si ella sabría o tuvo alguna Estaba molestia. en emergencia. Es muy difícil poderlo saber. Creo que no nos dice hace cuánto pasó esto. No. Y eso es muy importante. Es muy importante. Esto es un duelo muy complicado. Yo le recomendaría que busque ayuda. Este es un duelo complicado. Hay muchas preguntas difíciles de responder en este momento. La mejor ayuda que yo le puedo decir es sola es muy difícil que lo logre porque usted tiene otros cambios en su cuerpo que le hacen difícil salir adelante y tener claridad sobre lo que pasó. Pero con una ayuda adecuada va a ser mucho más fácil para usted resolver y llegar a la comprensión e incluso, si fuese necesario, al autoperdón por lo que se hizo o por lo que no se hizo. Si algo facilita el camino al autoperdón es, o sea, guardar el látigo, darse de latigazos no le va a ayudar a recuperar la vida de su bebé. La ignorancia, creo yo, que es el mayor de los males de la humanidad, acompañado de la indiferencia. Desconocemos tanto de tantas cosas que nuestro mayor pecado es ignorar. Pero si usted actuó desde su corazón, con lo que creía, con lo que podía, con lo que tenía, con lo que sabía, con lo que consideró que era lo mejor, deje de darse de latigazos, porque usted hizo lo correcto desde lo que usted podía, desde donde usted estaba. Así es, así es. En algún momento, no sé si va a pasar por su mente el que hay gente que vive 100 años o más. Hay gente que queda en la etapa de gestación. Hay gente que muere al nacer. Hay gente que vive horas, que vive meses, semanas. Y bueno, no depende. No está en uno. Dice, no es que fue el médico el negligente, o fui yo la negligente, o fue... Cuando estamos en esa fase de negación, de pelea, de no, ¿cómo se vale? Porque a mí, porque yo qué hice si yo soy buena. O sea, cuando estamos en todo ese rollo del shock, de la no aceptación, es bien fácil tener pensamientos bien locos. Bien duros. Sí, por eso, pero yo creo que son bien locos. Ya cuando uno en paz los desmenuza y dice, "Ah, chucha, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué pensamiento? ¿De dónde yo me saqué este pensamiento tan atravesado? De mi dolor, de mi shock. Entonces, ¿qué regalo traía ese bebé o esa bebé hasta las 36 semanas a su vida? ¿Qué mensaje traía para usted? ¿En quién se quiere convertir usted ahora a raíz de este proceso? Aquí es donde podríamos aplicar un poco de logoterapia, ¿verdad? En este momento ella está preguntando por qué. Pues, y es válido, uno quiere respuestas. Hay muchas preguntas. Algunas de ellas es probable que pueda tener respuestas y otras no. Y ahí es en donde aparece el para qué. El para qué de esto.
Tiene que haber un sentido. ¿Para qué vivió solo hasta las 36 semanas si le faltaban 4 y no logró nacer? ¿Y qué le deja a ella? Que hablábamos hace un rato de la honra, de cómo honro las 36 semanas de mi hijo, cómo las honro, independientemente de circunstancias que estuvieron alrededor, pero que de repente no estaban en sus manos controlar, porque de nuevo, la vida y la muerte pertenecen a un poder superior y no estamos nosotros para decir ahora sí o cuándo no, solo nos toca, pero ella sí podría responder con un para qué de este sufrimiento y honrar esas 36 horas, 36 semanas de su hijo, ¿verdad? Que la sociedad, como no tiene el hijo, ni siquiera la considera mamá. Y eso es otro dolor. Porque eso es... Ya el hecho de haber estado embarazada ya es mamá. Pero allá afuera no. Cuando uno va al ginecólogo, hijos, primera vez que yo llego con un ginecólogo, hijos, tantos vivos, muertos, o sea, preguntan todo eso. ¿Usted hijo? Sí. Si este fue su primer embarazo, hijo, sí. Uno falleció en la 36 semana de gestación. ¿Es hijo? Y ella es mamá. Y luego, cuando vienen hermanitos, posterior, si este era el primer embarazo, yo logro embarazarme más adelante, no eres el primero, eres el segundo de mis hijos. Tu primer hermanito no logró. Sí, no vivió. Y es como que es exactamente igual que si muere un hijo de 25 años. ¿Cuántos hijos? 4. Y las mamás en duelo de hijos fallecidos, la expresión que usan es: tengo 3 hijos, 2 aquí y 1 en el cielo. Sí, son mamás, son hijos, hijo. Pues muchísimas gracias, Lesbia, por haber estado con nosotros desarrollando este tema tan interesante, donde ustedes pueden contactar a licenciada Lesbia González por Facebook, Cale Guatemala. Cale, C-A-L-E, Cale Guatemala, al teléfono 4833-8090. Cale quiere decir Centro de Atención Logoterapéutica. Repito, 4833-8090. A la orden. Lesbia. A usted muchas gracias. Buena tarde. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.